¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les habla Mauro nuevamente. Volvemos a grabar un video después de tanto tiempo. Bienvenidos sean. Hoy vamos a grabar un video respecto a lo que sería el mercado de Forex en los CFDs. Bien, si no estás suscrito, los invito a suscribirse, darle like, así no se pierden todo el contenido que se va a estar grabando nuevamente. Bien, respecto a mi manera de operar, utilizo solo estructura. Creo que trato de simplificar lo más que puedo, hacerlo bien simple, sin la necesidad de estar hablando de liquidez, de tantos nombres, por así decirlo, que le ponen hoy en día. Más que nada yo creo que eso es para marketing. Bien, porque todo prácticamente lleva a lo mismo, a lo que sería estructura. Bien, lo único que tenemos que aprender es a encontrar buenas zonas, bien, buenas zonas donde el precio pueda girar, ya sea en un retroceso o en un nuevo impulso. Eso va a depender también lo que serían los gráficos en temporalidades altas, que es lo que yo hago. Marco zonas en temporalidades altas y luego espero a ver cómo reacciona en temporalidades bajas. Por ejemplo, si yo puedo ver incluso en velas diarias, bien, y seguir los movimientos. Después veo esa zona, siempre marco una zona extrema, una zona decisional, y cuando llega el precio ahí espero a ver cómo reacciona. No es que tomo una operación por tomarla. Bien, en este caso podemos ir viendo que bien. Bueno, esta creo que fue ahí. Bien, temporalidades altas, y acá se empieza a romper. Bien. O sea, desde acá básicamente y acá yo esperaría que haga un nuevo bajo. Entonces, bien, eso es lo que podría venir a buscar en estos días, a romper este bajo. Bien, eso para lo que operan swing, para lo que operan intradiario, eso va a ir cambiando. Pueden ver en velas de 4 horas también cómo se va moviendo el mercado. Bien, acá podemos ver en 4 horas que el precio hizo una ruptura alcista, se podría decir, después de esta caída, y que buscaría en una de estas zonas una reversión. Bien, entonces acá yo tengo una zona marcada. Yo voy a esperar, si bien en temporalidades diarias a mí me dice que va a venir a romper estos bajos, bien, muy posiblemente haga esto y ahí recién gire. Bien, pero como acá tenemos esta pequeña zona para operar intradiario, bien, ya más o menos tirando a un scalping, nos puede servir como una pequeña reacción también, ¿no? Puede ser esto y luego esto. Bien, entonces a mí me sirve que me haga esto también. Si yo veo en temporalidades pequeñas que acá me hace un pequeño giro y me va a buscar romper este alto, por más que después continúe cayendo, este movimiento a mí me sirve. Bien, para eso vamos a manejar ratios, va a depender de nuestro estilo también. Ahora, también depende mucho de la formación de las velas. Bien, qué es lo que nos dice el sentimiento de las velas. Al menos yo lo veo de esa manera. Es algo que nosotros vamos a ir agarrándole el ritmo, por así decirlo, porque no es muy fácil ver
cómo se va a comportar el precio. Ahora nosotros sí podemos ver cómo está en estructura, pero no sabemos si esos son partes de un impulso o un retroceso, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos un mayor conocimiento, esto incluso lo podemos hacer con velas. Bien, para que ustedes vean, incluso puedo decir que esta vela, bien, y que esta vela inició acá, hizo esto, dejó esta mecha, acá lo mismo, hizo esto y terminó ahí. Bien, entonces podemos ir viendo que podemos ir tomando entradas acá y acá. Bien, eso lo puede hacer en velas diarias, velas de 4 horas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a dar como una señal más? Bien, porque la formación de las velas generalmente tienen su tiempo de reacción, al menos es como yo lo veo. No es lo mismo que, por ejemplo, que yo tenga una vela que sea mi impulso. Bien, incluso si puede dejar una mecha, es como que esta vela hizo impulso y con un pequeño retroceso, y que la siguiente vela, bueno, sabemos que va a iniciar acá, su primer movimiento me haga esto. Bien, estoy hablando de, por ejemplo, velas diarias o velas de 4 horas, y es lo que a mí me sirvió bastante, es ver cómo se forma en sus primeros momentos. Si es una vela de 4 horas, cómo se forma en la primera hora. Bien, por ejemplo, acá el día inicia a las 6 pm, entonces de 6 a 10 pm es una vela de 4 horas, de 10 pm a 2 de la mañana es otra vela. Entonces durante la primera hora yo veo cómo es la formación. Bien, entonces si por ejemplo acá vemos que esta retrocedió y terminó así, que no quiere decir que durante su primera hora hizo todo este retroceso y acá puede haber hecho el giro y durante las siguientes 3 horas este movimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y también muchas veces nos equivocamos, es que esta vela haga este movimiento primero durante la primera hora y después empiece a retroceder, y muy probablemente termine así. Bien, ahora hay estrategias que se basan en esto, en esta formación que nos dice vamos a esperar, por ejemplo, lo que serían las Kilson, lo que habla ICT, incluso otros traders, es que nosotros esperemos lo que sería el alto, el último alto o el último bajo, digamos que esté más cercano. Entonces el precio que es lo que hace, rompe este alto y después retrocede, pero es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es que bien, esta vela hizo esto y esta hizo este giro. Bien, entonces, ¿dónde estaría la equivocación acá? Es que muchas veces, por ejemplo, nosotros en vez de esperar esto, lo esperaríamos en este caso en esta zona, ¿verdad? Como esta, esperando que haga el mismo movimiento, que nos haga este movimiento, así mismo acá, y nos sale haciendo esto. Entonces acá ya se produce una ruptura, incluso acá puede haber un pequeño giro que sería como una trampa. Entonces si nosotros tenemos acá este tipo de movimiento, ya tenemos que saber que el precio acá nos va a ir a romper. Entonces después, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Es que el precio, en vez de ya buscar compras, podemos buscar ventas por esta zona. Entonces que el precio me haga esto. Bien, porque acá ya se vuelve bajista. Esto ya se vuelve bajista, entonces ya tenemos una estructura bajista. Para el intradiario, ver en velas de 4 horas
va a ayudar mucho a ver cómo se mueve, digamos. Durante las primeras horas de las velas está bastante perfecto. Por supuesto, esto nos sirve para marcar zonas. Después, a ver cómo reacciona es otra cosa, ¿no? Bien, acá podemos ver un ejemplo que puede ser también durante la primera vela o puede ser un tiempo después, pero el precio siempre reacciona a una zona. Bien, nosotros debemos tener en claro eso, que siempre nos va a reaccionar a una zona. Bien, eso ya prácticamente es lo que es el market maker, que por ejemplo si nosotros tenemos, esto es el ciclo del mercado, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura bajista en este caso, después cuando acá empieza a girar, nosotros debemos saber que el precio puede reaccionar acá, puede reaccionar acá, puede reaccionar acá. Incluso las reacciones se dan, bien, y acá ya una vez que cambia la estructura ya van a ser reacciones de lo que sería retroceso. Por ejemplo, si yo vengo acá, sé que la reacción fue de impulso. ¿Por qué? Porque esta reaccionó y me hizo un nuevo bajo. Acá otra reacción, me hizo un nuevo bajo. Acá otra reacción y me hizo un nuevo bajo. Bien, ya cuando, por ejemplo, acá sucede la ruptura, lo que no puede suceder, bien, es que nos empiece a reaccionar a diferentes zonas. Bien, viene acá, puede reaccionar, pero ya es retroceso. Entonces en esta reacción no podemos esperar que nos haga un bajo. Bien, y hasta que nuevamente vuelva a hacer la ruptura. Entonces básicamente nosotros nos tenemos que ir apoyando en diferentes zonas para tener mejores resultados. Si nosotros tenemos una zona, por supuesto, en temporalidad mayor, y acá justamente en esa zona se da esos movimientos en ciertos horarios, nosotros vamos a tener una mayor efectividad. Ahora, el tema también está mucho en la gestión. Esto le va a servir bastante, pero debemos manejar una buena gestión en ratios, porque no... Yo antes manejaba ratios bastante amplios, o sea, quería sacar mínimo un 1.4, 1.5, y veía que muchas veces el precio reaccionaba, me llegaba al 1.2 o 1.3 y después se volvía, entonces sacaba muchos break-even o incluso muchos stop, porque yo después del 1.3 recién corría el stop loss. Entonces fui cambiando, por supuesto, y ahora manejo ratios de 1.2 y 1.3, no más que eso. Entonces a mí me sirve en ambos casos para agarrar lo que sería un nuevo impulso o incluso en los retrocesos. O sea, yo puedo tomar una entrada acá o una entrada acá. Tal vez mi TP se cierre, yo tomé una entrada por acá, por supuesto esperando todo el giro, y terminé un 1.2, por ejemplo, un 1.3, no sé. Entonces yo tomé esta entrada buscando un nuevo bajo, pero después acá, por supuesto, tomo otro trade, bien, y también un 1.2, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Tomo esos trades, se cumplen y después continúan. Por ejemplo, una entrada que yo tomé justamente el día de hoy en el oro, bien, acá está la entrada, que básicamente en estructura mayor se puede ver que va alcista, ¿verdad? Porque miren, acá tengo bajo
esto, te puede decir que viene así y venía a reaccionar a estas zonas para hacer un nuevo alto. Bien, ahora yo vi la oportunidad en este punto. Bien, ¿qué es lo que hice? Esperé el giro. Bien, acá en 15 minutos hizo el giro. Bien, entonces acá esperé primero esta zona, o se podría decir este breaker block, como lo quieran llamar. Bien, entonces eso lo vi en 15 minutos y después en 3 minutos, incluso en 1 minuto, ya vamos a ver, en la zona, yo marqué zona, hice lo mismo, venía haciendo altos y acá hace la primera ruptura. Yo esta no la tomé en este punto, digamos, no me convencía mucho, creo que justo abrí el mercado en esa de los índices a esta hora. Hice un nuevo bajo y acá sí la tomé, entonces yo busqué el 1-2. Bien, por debajo de este bajo, pero teniendo en cuenta toda esta zona que podría ser una reacción en temporalidad mayor, la cual sí dio esa reacción y se hizo un nuevo alto, pero acá me dio un punto positivo. Bien, entonces yo hubiera esperado, por ejemplo, este trade a tomarlo acá. Si no lo hubiera tomado por riesgo, muy posiblemente me iba a sacar en stop, o directamente, como a mí no me gusta operar por riesgo, no lo hubiera tomado. Bien, a mí siempre me gusta esperar a ver cómo reacciona, y si tiene una buena reacción, tiene como por ejemplo, o sea, justo en la zona se da este tipo de cosas que es como una acumulación, uno ya debe tener en cuenta que posiblemente esté pasando, y más si hay una reacción. Entonces puede suceder esto, que bueno, acá hice un nuevo alto después de este bajo, ¿no? Que iban a pensar que hacer una operación acá, ¿verdad? Que muy posiblemente se hubiera ido en stop. Entonces, ¿qué es lo que no me gusta a mí de este tipo de cosas? Es que cuando los movimientos son así de amplios, digamos, no hay como una acumulación, por así decirlo, esas trampas que le llaman. Entonces muy posiblemente después no tenga la misma reacción. Entonces en la gran cantidad de operaciones que yo voy tomando, siempre se van a dar cuenta que siempre está este tipo de gráficos. Bien, acá bueno, no vi ninguna oportunidad, pero lo que sí vi una oportunidad fue en el S&P 500. Bien, que aquí había en esta zona, miren el simple que acá viene haciendo bajo, acá hizo un nuevo bajo y reaccionó acá. No reaccionó a esta zona, pero reaccionó acá. Ahora, si yo bajo en temporalidad de 3 minutos, yo hubiera tenido esta zona y la de arriba. Bien, acá le podrán llamar, no sé, liquidez o lo que quieran llamarle, pero cuando el precio llegó a esta zona
tuvo una pequeña reacción, pero no hubo ningún giro. Después lo terminó rompiendo. Pero ¿qué es lo que sucedió acá? Y acá está bien clarito. Vino, tocó, cambia estructura y así de simple. Esta zona. Ahora yo achico mucho el stop de poner una entrada acá y el stop por encima, a esperar esta zona y directamente poner una entrada acá, el stop por encima de este alto y buscar el 1-2, se dio muy rápido, buscar el 1-3, se dio rápido. Bien, esto se dio en la sesión de la tarde. Yo directamente no lo estaba viendo, después lo vi, pero no lo iba a operar. Yo tengo mi gestión, tomar un solo trade por día, pero prácticamente es esto. Bien, y acá sucede. Ahora acá mismo nosotros tenemos como la ruptura. Si yo hubiera operado en temporalidad mayor, tengo como un fractal alcista. Ahora, ¿qué podría esperar estas mis zonas acá? Como les decía, pero acá está perfecto. Otra cosa que también pueden utilizar es lo que sería el Fibonacci. Si yo tengo este fractal alcista, esperar este giro, digamos, apoyándome en otra zona, y mi entrada hasta donde sería del 0,5, o sea, de la mitad del 50%, hasta ahí un poquito por debajo, esperando o viendo zonas, digamos, en esta, por debajo del 50% de este impulso, para un posible o una posible nueva reacción. Entonces también de esa manera gestiono. Si no tengo ningún punto acá, puedo bajar un poquito más, pero en este caso ese trade hubiera sido bastante bueno también, y es un claro ejemplo de cómo esperar a la reacción de la zona. Otra cosa que espero también, a ver si lo veo, porque yo voy viendo en algunos pares, generalmente opero lo que es el euro dólar, libra dólar, libra yen, y a veces algún índice o el oro también, pero los voy viendo así, ya como lo tengo en mi cabeza, prácticamente veo la estructura y bien, creo que por acá era una de las entradas que se podría haber tomado. Bien, en este punto. Que fue un trade que estaba por tomar y se estaba dando justo al mismo tiempo que la del oro, si no mal recuerdo, y decidí por la otra. Pero esto también se hubiera dado muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una zona, ¿verdad? Y supongamos que tenemos toda esta zona. Ahora, acá el precio, y tengan, para que tengan en cuenta, yo estaba justamente por tomar esta operación, ¿no? El precio venía haciendo un punto más bajo, y acá hace una ruptura, y bueno, acá se va, ¿verdad? Ahora, en un minuto se puede ver como si fuera que hay un cambio estructural, ¿verdad? Pero si yo subo las temporalidades no se ve tan claro. Ahora, lo que yo siempre espero es que, por ejemplo, si hubiera tomado una entrada acá, esto ya es muy scalper, que por supuesto para buscar este
alto hubiera sido ahí, ¿no? Que se hubiera dado, ¿no? Perfecto, un 1-3. Pero a mí no me gusta. ¿Por qué? O a veces mucho se confunde. Entonces, si ustedes ven esto, porque acá ya está el cambio estructural justo en la zona también. Acá cambia la estructura ya, o el famoso choch. Lo que sucede es que ponen un trade y esperan que haga esto. Llegue hasta acá, más o menos, hasta este alto. Bien. Que no está mal. Pero muchas veces, y me sucede también, a veces, en una entrada que tomé en el Libra Yen, me sucedió que por apresurado, tal vez esto es un solo movimiento. Por eso es necesario que también vayan jugando con las temporalidades y que todo esto, digamos, sea un solo movimiento. Bien. Ahora, ¿cuál es la clave acá? Es ver en temporalidades, por así decirlo, un poquito mayor, o ver este tipo de movimientos de fuerza. Bien. Ver este tipo de movimientos de fuerza. Esto es lo que me gusta ver a mí cuando hay los cambios estructurales. Porque acá podría haber sido, pero son unas cuantas velitas que por supuesto que si hubiera sido un scalper hubiera sido bien tomado. Pero por supuesto también deben manejar eso, ¿no? Entonces acá igual, si yo hubiera tomado un trade y lo hubiera dejado correr, me hubiera sacado el stop. Bien, esto con práctica lo van a ir viendo, pero para que tengan en cuenta. Entonces acá tenía para tomar justo en esta zona. Bien, estaba ahí antes de... Justo la había tomado yo en el oro y creo que se dio esta y no la quise tomar. Ahora, ¿hasta qué punto hubiera sido? Por supuesto hasta acá. Hubiera metido mi trade ahí hasta el bajo. Y tranquilamente un 1.3, casi un 1.4 incluso, ¿no? Bien. Eso va a depender. Yo, por ejemplo, al 1.3, perfecto ahí. Bien, se dio perfecto. Después continuó haciendo. Después cayó y bueno. Ahora, yo me salí o me hubiera salido en ganancia en este punto, ¿no? Pero básicamente eso es lo que les quiero decir. Y por supuesto, si lo vemos en 4 horas, incluso en 1 hora, que los giros generalmente se dan. Bien. Y lo voy a eliminar para que más o menos vean. Entonces el precio acá, bueno, venía siendo bajos a partir de este. Creo que acá es donde hizo todo el giro. O sea, vino, bajó, hizo el giro. Y este fue el retroceso. Y después se fue. Entonces durante la primera hora hizo este movimiento. Bien. Su retroceso y después ¡pum! Entonces básicamente jugar con esas temporalidades nos va a ayudar a nosotros a ver mejores oportunidades, ¿no? Entonces eso es lo que yo les podría dar como consejo también, es que vean cómo se van formando las velas. Pueden empezar de diaria incluso, porque muchas veces se dan muchas oportunidades o muy buenas oportunidades en velas diarias. No opero mucho el dólar yen, entonces deben tener en cuenta eso también. Por ejemplo, ¿ve? Acá sucedió lo que les estaba diciendo. Lo voy a hacer desde
con esta línea, que el precio venía siendo un alto, bueno, acá retrocede un alto y este día termina así. Posiblemente, y vamos a ver esta zona ahí, acá se haya producido el giro. Bien, ¿qué es lo que hizo esta vela al comienzo? Retrocedió, pum. ¿Qué es lo que hizo esta vela? Retrocedió, pum. Entonces acá venía estructura alcista y acá ya cambia bajista. Entonces ya hubiéramos esperado acá una zona si no hubiera hecho eso. Entonces, ¿cuál hubiera sido o qué hubiera sido lo recomendable? Es que haya terminado ahí y que esta vela las primeras horas empiece bajando. Bien. Vamos a ver si no está muy claro, pero desde acá inició esta vela. Entonces inició subiendo y después cayó. Bien, como les digo, a mí me gusta ver las cosas claras. Bueno, este no es un claro ejemplo, pero bien, ahora en el euro dólar, ¿qué es lo que estaría esperando? Bueno, básicamente tenemos esta estructura, ¿no? Podría esperar ventas en esta zona o como acá va retrocediendo en las primeras horas, podría buscar unas compras por acá por debajo para ver si me llega a esta zona. Por supuesto que todo esto, bueno, acá hizo un alto, retrocedió, nuevo alto, así que podría ser por esta zona. Es marcar zona y después esperar a ver qué es lo que hace en la zona. No es que yo voy a tomar una entrada porque esa sea una zona. Básicamente esperaría que se me produzca un giro acá en esta zona. Dependiendo también la hora, como acá podría estar girando ya. Y acá ya hubo un giro, ¿verdad? Ahora esperaría que a mí me haga la ruptura de esta zona, digamos, para confirmar. Si no, yo creo que esto puede ser un movimiento. Bien. Entonces parte del movimiento, bien, y continúo cayendo. Ahora yo tengo mi zona acá, no tendría por qué esperar un trade acá tampoco, ¿no? Porque no tengo zona, no tengo donde apoyarme, si bien hay mucho que, por así decirlo, yo creo que es una equivocación tomar un alto o un bajo, o el último alto o el último bajo. Eso hay que verlo también, y ya les expliqué el tema de la formación de las velas. Yo creo que eso va a jugar mucho también, ya sea en contra o a favor de los momentos en los que vean ustedes ese alto o ese bajo, y para que vean la reacción. No es lo mismo que lo haga ahora con este bajo que se dio a las 4 de la tarde
a que por ejemplo vean el bajo de las 4 horas anteriores, o sea que sería prácticamente este, ¿no? Otra cosa también es que si la última vela a la anterior, digamos, a la que ustedes van a operar, no deja mucha mecha, entonces por ahí tengan un poquito más de cuidado. Ya si deja mecha, por ejemplo como esta, pueden ver acá el giro en esta vela, entonces ahí ya tienen más confirmaciones de cómo puede iniciar, ¿no? Ahora, si por ejemplo a mí me deja una mecha así, yo posiblemente en este punto me haga el giro, o sea que haya llegado acá, haya hecho esto y haya terminado ahí. Bien, me hizo el giro, entonces la siguiente vela va a iniciar, si inicia hacia arriba, muy posiblemente yo pueda tomar un trade acá. Bien, como vemos, esta hizo, llegó hasta acá. Ahora lo mismo acá, subió y viene reaccionando. Ahora, ¿qué hubiera pasado si por ejemplo esta vela viene, bueno, termina ahí y esta vela inicia hacia abajo y después va a buscar qué es lo que probablemente pase en esta zona, que la rompa? ¿Por qué? Porque si yo tengo esta vela, para que ustedes más o menos tengan en cuenta, tengo este impulso y acá terminó esta y la otra inició así, muy posiblemente este sea un retroceso de este impulso, entonces acá vaya y haga esto. Entonces durante la primera hora se hizo continuación de este movimiento, este giro se dio acá, pero la siguiente vela hizo una continuación, o sea, no es un giro, por así decirlo, en temporalidad mayor, sino que está continuando este retroceso. O sea, acá nosotros en cada punto vamos a ver giros, por supuesto, ya sea en un nuevo impulso, nosotros vamos a agarrar un nuevo impulso, bien, acá va a haber un giro, pero cuando haga un retroceso también va a haber otro giro, entonces debemos tener cuidado en eso. Y esta es la manera en la que yo más o menos, como les decía, lo ubico de la mejor. O sea, me gusta jugar con las temporalidades y ver para tener una mayor efectividad, y me ha servido bastante. Así que bueno, gente, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse. Nos estamos viendo en un próximo video, espero que les haya gustado y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego, gente, adiós.